De grabar. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy, 5 de septiembre, en donde vamos a trabajar con otro componente visual, que es el Recycle View. ¿Sí? Ustedes, la clase anterior, trabajaron con un componente que era el List View, como componente para mostrar una lista de elementos en la vista. ¿Sí? Con el Recycle View pueden hacer exactamente lo mismo, solo que el Recycle View está más preparado, es decir, tiene métodos para que ustedes puedan a esa lista mostrarla de forma dinámica. ¿Sí? Ya van a ver ustedes que, por ejemplo, en algún momento ustedes van a querer mostrar una lista de elementos que provienen de una petición que hicieron al API. Entonces, esa lista va a venir de forma síncrona. ¿Sí? Es decir, voy a mostrar el Recycle View, pero puede suceder que me vaya trayendo de a uno los elementos y a mí me interesa que a medida que me los va trayendo los vaya mostrando. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene el Recycle View, ¿no? Que puedo ir actualizando de forma dinámica la lista de elementos que se van visualizando. Además de que tiene métodos para que ustedes puedan scrollear, que al scrollear vaya trayendo los métodos a medida que eh, van desapareciendo los otros de la vista, ¿no? Es decir, me muestra el Recycle View 5 elementos, cuando hago el page up para pasar, scrollar y seguir con el resto de los elementos, bueno, puedo sobreescribir métodos para que hagan otra consulta al API y traiga otro grupito de datos para mostrar en este listado, ¿no? ¿Qué significa esto? Que, por lo tanto, si lo que quiero hacer yo es mostrar una lista de elementos estática, ¿sí? Como hicimos en el ejemplo anterior, y bueno, lo adecuado es un list view, ¿no? Ahora, si la lista de elementos es dinámica, es decir, va a ir creciendo de forma dinámica, como les decía, bueno, lo adecuado es un recycle view. El objetivo de hoy es también mostrarles otro componente, ¿sí? Que ya este es un contenedor, que es el card view, ¿sí? Con un card view, cualquier cosa. Bueno, entonces, la idea es mostrarles el uso de este contenedor de tipo card view. ¿Para qué lo vamos a usar el card? Para armar la vista de los ítems, ¿sí? Ah, entonces me voy dando cuenta que para armar, por ejemplo, una vista que tenga un Recycle View, y bueno, yo voy a tener, por ejemplo, si me baso en el proyecto ejemplo que hicimos con el List View, voy a tener la vista de la activity, ¿no? Mi activity-main.xml, ¿no? Lo vamos a hacer bien. Activity-main XML, que tiene como contenedor un constraint layout, ¿no? Bueno, ahí vamos a meter, dentro de ese constraint, vamos a meter un recycle view, ¿sí? Que igual que con el isView, puedo hacer que ocupe ese componente todo el contenedor padre o una parte, eso lo deciden ustedes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es meter dentro de nuestro constraint layout una lista reciclable, ¿no? Un recycle view. Bien. ¿Y qué pasa? Cuando yo coloco un recycle view, ¿sí? Eh, igual que un list view, tiene por defecto una estructura para cada uno de los ítems que pretendo mostrar, ¿sí? Para cada uno de los ítems que pretendo mostrar, tiene una estructura por defecto que es mostrar un solo text view. Entonces, si sigo con el ejemplo de la clase pasada, en donde quiero mostrar, por ejemplo, una lista de inmuebles, ¿sí? Y bueno, lo que voy a hacer es diseñar aparte otro XML que va a representar la vista de cada ítem, ¿sí? Es usar un XML en donde voy a mostrar la vista de cada ítem.
Solo que en este caso les voy a mostrar cómo diseñar como ítem usar como ítem un card view, es decir, una vista con forma de tarjeta, ¿sí? En donde ya ese rectángulo le puedo poner esquinas redondeadas, un color de fondo, entonces una vista un poquito más bonita, si se quiere, ¿no? Y mostrar ahí lo que pretendo mostrar de un inmueble, ¿no? Como en la clase pasada, la dirección, perdón, la superficie del inmueble, supongamos el precio y una foto. ¿M? Y ahí podemos mostrar una foto del inmueble. Entonces, ya estamos viendo que aparte del XML del activity, vamos a tener un XML que va a representar el ítem, ¿sí? Que le podemos llamar ítem XML. eh, y bueno, ya vemos que también vamos a necesitar, si tenemos el Activity Main XML, vamos a tener ahora como clase Java en nuestro proyecto main activity.java. Y si tenemos una activity y esa activity va a interactuar con la vista de alguna manera, vamos a tener que tener el view model de esa activity, ¿sí? Vamos a tener acá el view model, ¿sí? Que es, sería main activity view model, podemos poner main activity view model.java, eh, en donde qué tarea va a tener el view model. Y lo mismo, podría ser armar la lista, tener un método, ¿sí? Público, que se encargue de armar la lista de inmuebles, ¿sí? Y como esa lista de inmuebles la pretendo mostrar en la vista, ¿sí? Voy a tener que tener un mutable al que le voy a setear esa lista. Y el mutable es el objeto que después va a ser observado desde la activity para que cuando esté la lista armada, bueno, este observable, sea el que muestre esa lista de inmuebles en nuestra vista, ¿no? Se habrán dado cuenta que como vamos a usar de modelo un inmueble, y tendríamos que tener en nuestro modelo, ¿sí? Una entidad, una clase entidad. Una clase entidad es una clase simple, una clase que tiene atributos, constructor y a lo sumo sus métodos getter and setter, ¿sí? Que represente lo que sería un inmueble. Entonces, acá ya vamos viendo que igual que el proyecto anterior, tendríamos que tener una clase que represente a lo que sería un inmueble, que como mínimo debería tener estos atributos que pretendo mostrar en la vista, ¿no? Como mínimo debería tener la dirección, la superficie del inmueble y el precio y una foto, ¿sí? Del inmueble. O sea, como mínimo tendría que tener estos atributos que son los que pretendo mostrar en la vista, ¿ok? Y ustedes dirán, zafo del adapter. No, porque yo tengo dibujado de alguna manera lo que sería la vista de cada uno de los ítems, ¿sí? Ahora, nuestro Recycle View, igual que el IsView, tiene ítem por defecto. Si yo quiero adaptar esos ítems a esta vista que tengo creada acá en ítem XML, voy a necesitar de una clase adicional, ¿sí? De una clase Java, que sea un adapter, ¿sí? Que tenga como tarea, ¿sí? Qué sé yo, le podemos llamar inmueble adapter.java, ¿sí? Y este adapter, ¿qué va a hacer? Bueno, este adapter lo que va a conocer por un lado es la lista de inmuebles, ¿sí? Que yo pretendo mostrar. Además va a conocer qué cosa. Y la estructura del ítem, ¿sí? En donde se va a pretender mostrar el inmueble, ¿sí? La vista. Y este adapter es el que va a usar después el Recycle View para poder recrear esa lista de inmuebles usando por cada ítem esta estructura que hemos dibujado acá. ¿Sí?
¿ok? Entonces, como verán, para una simple vista tenemos mucho trabajo, ¿sí? Y si no empezamos, no vamos a terminar más. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. ¿Sí? Mientras tanto, ustedes pueden ir creando un proyecto, ¿sí? Con una Empty View Activity y pónganle de nombre, qué sé yo, ejemplo, Recycle View, ¿sí? Lo que cambiaría, profe, con ListView sería que vamos a trabajar con las cards en lugar de los ítems directamente y que se va a ir actualizando, digamos, o sea, que no va a ser una lista fija, digamos. En este caso, el ejemplo lo vamos a hacer con una lista fija, ¿sí? Bien. Pero saben que cambia también la estructura del adapter, Del adapter, ¿sí? está bien. Sí. La forma en que vamos a trabajar con el adapter del Recycle View es diferente a la del List View, ¿sí? Hay diferencia. Ok. La estructura sigue siendo la misma, digamos, del proyecto. Sí, la estructura va a seguir siendo la misma y la vamos a ir armando ahora entre todos, ¿sí? Como hicimos la otra vez. Bien, yo ya había creado el proyecto porque también esta maquinita que estoy usando no es tan wow. Entonces tengo acá ejemplo Recycle View. Voy a cerrar las pestañas estas que se abrieron aquí. Perdón la ignorancia, Recycler View es con Y, ¿no? Sí, sí, Bien. sí, creo. No, sí, sí. Bien, lo que vamos a hacer acá es, para trabajar más cómodos, vamos a cambiar la vista nuestra de Android a Project, ¿sí? Y vamos a irnos al módulo App directamente. Y bueno, acá lo que voy a hacer en primera instancia es lo siguiente. Voy a copiarme en la carpeta Drawable. Pueden copiarse acá las imágenes de los inmuebles que usaron en el proyecto anterior, ¿sí? Yo en mi caso, como me lo traje de acá, lo voy a ir a buscar. ¿Se acuerdan? Casa 1 JPG, Casa 2 JPG. A esos los buscan. Yo me los voy a los tengo descargado, que creo que los había pasado Martín o no recuerdo quién. Gonzalo también lo pasó. Y Gonza también pasó, sí, señor. Ahí y los puedo arrastrar ahí a Drawable, refactorizo y listo. Y si no, voy por el uso del explorador, ¿no? Recuerden que el proyecto de ustedes está, si no hicieron ninguna modificación durante la instalación, dentro de la carpeta de usuario tienen Android Studio Project y ahí tienen en carpeta separados sus proyectos. Entonces, nada, algo que pueden hacer es ir poniendo esas imágenes, ¿sí? A ver si no las tienen, yo se las paso también, las tienen a mano. Puede pasarlo porque yo creo que borré por accidente las imágenes, no las tengo. Dale, no, no hay problema. Ahí si no, ustedes pueden descargar de internet, pero ténganme paciencia, acá ya llego. Ahí. Recuerden que las tienen que poner en la carpeta drawable, que la tienen dentro de res, ¿sí? Profe, ¿se acuerda cuál es la ruta hasta Es en el disco C, de... dentro de usuarios. Ah, usuarios. Adentro de usuarios tenés la carpeta con tu usuario. Cuando entras a la carpeta de Android. tu usuario, tenés Android Studio Project y ahí adentro debes tener la carpetita que dice ejemplo Recycle View. ¿Sí? Bien. Ahí estoy Ok. llegando para pasarle las imágenes. Ahí las pasé, Ah, profe, Iván. bueno, listo, gracias. Bueno, ahí está. Bárbaro. Porque de acá que estaba, justo llegué también, pero ahí está. Genial. Bien, entonces, otra de las cuestiones más fáciles que podemos hacer es ya crear. Hola. Dejar creada nuestra clase entidad, ¿sí? Entonces, en el paquete Java, ¿sí? En el paquete Java, eh, fíjense que, bueno, acá me ha creado varias carpetitas, no sé qué ha hecho.
Bueno, me han mandado alguna cuando creé el proyecto. Bueno, dentro del paquete Java, ¿sí? ¿Qué tienes? ¿Tu menú navegable? Sí, bueno, no sé qué elegí yo. Bueno, me he confundido en la vista cuando creé el proyecto. Bueno, dentro del paquete Java, yo voy a hacer desaparecer este UI. Ahí está, se rompe todo. Bien, ustedes dentro del paquetito Java crean un paquete que se llame modelo, ¿sí? Dentro del paquetito Java vamos a crear acá nuestro paquete modelo, Java Package, modelo, ¿sí? Y ahora dentro de modelo vamos a crearnos nuestra clase inmueble, ¿no? Nuestra clase inmueble, que dijimos como mínimo lo que debe tener son los atributos que pretendo mostrar, que sería de tipo string dirección. Pueden copiar y pegarse la clase del proyecto anterior si la tienen a mano. De tipo doble superficie, de tipo doble precio y me está faltando dirección, superficie, precio y foto, ¿no? Very int, Sí, foto. Como es una clase de entidad nada más, le vamos a poner el constructor, clic secundario, generar código, constructor que inicialice todos los atributos, ¿sí? Puedo hacer clic en el primer atributo, shift clic en el último, me selecciona todos, OK, y ya generó el constructor. Y ya que estamos, generamos también los getter and setters para todos sus atributos, ¿sí? Y tenemos allí ya nuestra clase modelo. Ahí nos debería quedar la clase modelo, ¿no? Es una clase simple que a lo sumo podría llegar a tener también, no sé, la sobrescritura del método toString, dependiendo de lo que ustedes necesiten, ¿sí? Ahí les voy a pasar por el chat cómo quedó la clase modelo inmueble, para que tengan. Por allí un truco, creo que se los dije, no sé si a ustedes, es, pueden abrir estos archivitos Java que les paso en Visual Studio Code, que es más livianito, entonces para que puedan copiar y pegar lo que necesiten en sus clases dentro del proyecto Android, ¿no? Porque por ahí todo no van a pegar, porque yo tengo quizás un paquete con un nombre diferente al de ustedes, ¿sí? Fíjense que en mi caso el package principal es com, ¿sí? ULP soft, ¿sí? Entonces, lo que van a necesitar si copian es el código de la clase, ¿no? Abajo. Bien, perfecto. Tenemos entonces tenemos entonces diseñada ahí nuestra clase entidad, ¿sí? Quedó ahí nuestra clase entidad. Entonces, algo con lo que tendría que seguir, ¿sí? Podría ser armar la vista del ítem, ¿sí? Armar la vista del ítem. Solo que en este caso, como les decía, vamos a utilizar como contenedor, en lugar de un constraint layout, vamos a usar un car view, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos todos iguales hasta acá, ¿no? Hay alguien que va más atrás, lo esperamos, está avanzando. Buah. yo me demoré un poco. Bueno, esperamos ahí un ratito. Total, no hay apuro. Gracias. Ahí está. Bueno, vamos a construir entonces nuestro ítem, ¿sí? Entonces, como es una vista, vamos a ir a la carpeta layout, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahí, ustedes acá lo único que van a tener es esto, ¿sí? Van a tener yo he cometido un error acá, no sé qué proyecto creé,
creo que dejé menú navegable en lugar de Entity Activity. Ahí está. Cuando se va a romper todo lo mío, no se preocupen ustedes. Lo de ustedes va a estar bien. Eh, entonces acá vamos a crear nuestro archivo. ¿Cómo hacemos? Lo vamos a hacer de esta forma. En la carpetita de layout, clic secundario, New, y vamos a elegir Layout Resource File, igual que como hicimos el ítem para el list view. Y acá no hagan nada todavía, ¿eh? El nombre va a ser ítem, pero el root, ¿sí? El contenedor, no va a ser un constraint layout, va a ser un card view. Entonces borremos eso y fíjense, card view, ¿ok? Se los va a cualificar con el paquete Android X cardview.widget, ¿sí? Un cardview. Ok, y automáticamente, ¿sí? Nos va a generar el XML para nuestro cardview. Ahí está. Cuando ¿estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno, ahora lo Me que parece que nosotros... lo creé mal, profe. ¿Cómo? Todo lo tengo que borrar hasta Android X, ¿no es cierto? Sí, cuando haces, borrale todo y Ok. ponele car view y ya automáticamente te sugiere. Para no tener que escribir vos el nombre del paquete y su paquete, Listo, ahora sí. ahí tiene que quedar. Genial. Bueno, cómo armo entonces esta vista? ¿Sí? ¿Cómo voy a armar esta vista? Bueno, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Para poder acomodar los elementos dentro de esta vista, acá yo tengo la vista en diseño y blueprint, ¿sí? Yo puedo sacar esto y decir, mostrame en diseño, nada más, vieron acá en el botoncito azul, vista diseño, y lo que tengo ahí en vista diseño es que cuando se muestren o arrastren los componentes acá, se rendericen, ¿sí? Ustedes eligen la vista, si trabajan más cómodo en modo blueprint, genial, todo bien, no hay drama. Yo puse el modo diseño. Entonces ahora, para poder yo ubicar los elementos acá, los componentes, para que me muestre la dirección, superficie, precio del inmueble, necesito sí un administrador de disposición, porque el CAR es solamente para darle al contenedor forma de tarjeta, pero para acomodar los componentes adentro, vamos a meter un constraint layout, ¿sí? Entonces, vamos a ir a perdón, a layout, ¿sí? Un layout es un administrador de disposición. Si yo uso como administrador de disposición, por ejemplo, un linear layout, me va a acomodar los componentes o uno del lado del otro o uno debajo del otro. Depende cómo configure el linear layout. Si elijo frame layout, me permite poner un solo componente adentro, ¿sí? Si elijo un table layout, me permite crear una tabla y disponer a los elementos dentro de las celdas de esa tabla. El que me permite acomodar los elementos en la posición que yo quiera, ¿sí? De forma relativa, es decir, en la posición que yo quiera y en relación a otro componente, es el constraint layout. Entonces, lo arrastro adentro del CarView o lo arrastro acá en el árbol, ¿sí? Es lo mismo. Yo lo largo del CarView y fíjense que aparece como hijo del CarView, ¿no? Entonces, acá tengo mi constraint layout. Fíjense que ocupa todo el ancho y el alto del padre, ¿sí? Y ahora sí, lo que voy a hacer es poner dentro de este constraint los componentes para poder mostrar los datos del inmueble. Lo vamos a hacer más rápido que la clase pasada, entonces en lugar de poner, ¿se acuerdan los ítems que creamos la clase pasada? En lugar de poner, en lugar de poner un, un text view con el título y un edit text para el dato, vamos a poner text view, ¿sí? Acá vamos a poner un text view, ¿sí? Para que muestre la dirección. Entonces, lo anclo a ambos lados, lo voy a anclar arriba al test view, lo separo si quiero. Puedo poner las medidas exactas del padding acá, del separación al margen superior, acá, ¿sí? En este control que tengo a la derecha. Recuerden que cuando tocan el componente, acá tienen los atributos o propiedades.
También puedo decirle, no, 16, no, quiero separarlo a 20 dp. Entonces, o lo pongo acá de manera estática o lo arrastro el elemento. Algo que voy a hacer es, a este text view, em, le, le voy a cambiar el ID porque yo ahora a los datos los voy a mostrar en este text view, ¿sí? Acá quiero mostrar la dirección del inmueble, entonces le voy a poner un ID. No sé, yo tomé como regla poner el nombre con el prefijo del componente, por ejemplo, tb, dirección, ¿sí? Enter. Cuando pulso Enter, me dice refactorizo, ¿sí? Y hace todos los cambios que tienen que hacer en el XML para que tome este ID y cualquier otro elemento que está relacionado a acepte ahora el nuevo ID que tiene, ¿no? Lo que voy a cambiar acá es que ocupe todo el ancho. Entonces, eh, de las propiedades, la que voy a cambiar, ¿sí? Acá en atributos, es el ancho, ¿no? Y para que ocupe todo el ancho del padre, es match parent, ¿sí? ¿Por qué? Porque se me ocurrió, qué sé yo, queda más bonito, ¿sí? Che, ¿le borro el texto que tiene adentro? No, porque como se lo voy a cambiar dinámicamente, ¿sí? Acá va a aparecer la dirección del inmueble, no me molesta, ¿sí? Ahí puse el text view. Bueno, debajo de ese vamos a poner el otro text view. Lo vamos a anclar debajo de lo puedo separar, anclo a varios lados, el ancho match parent, ocupe todo el ancho del padre, perfecto, ahí está, bueno, está andando medio lerdo el mío. Le cambio el ID también, este va a ser TB dirección, esta es la En este superficie. caso el alto no hace falta ajustarlo, profe, ¿no? Así No, en mantenerlo lo que este tiene. caso el alto no hace falta ajustarlo. Si ustedes lo quieren ajustar, no hay problema, pero no haría falta. En donde les va a pedir que tengan un alto mínimo es en los componentes sobre los que ustedes, sobre los que naturalmente uno tocaría. Tengamos que hacer un ¿Sí? clic, digamos. ¿Sí? Claro. Hace un touch. El otro text view va a ser para mostrar el precio del inmueble. ¿Sí? Arrastro el text view, lo voy a anclar debajo de ¿sí? Bajo un poquito. Este va a ser para mostrar el precio, lo voy a anclar a la derecha, a la izquierda. El ancho, vamos a poner match parent, ¿sí? El ID es importante para acordarme. Este es un test view para el precio, ¿sí? Ok, pulse Enter, refactorizo. Lo que quiero mostrar debajo de esto es la foto, ¿sí? Entonces me voy a ir a elementos comunes en la paleta y acá tengo Image View, ¿no? Tomo el image, lo arrastro. Fíjense que por defecto me pide que por defecto que elija una imagen por defecto, ¿sí? Elijan una de estas primeras, ¿sí? Usted dice, no, quiero que por defecto use la casa uno. Bueno, yo quiero este. Total, esto no se va a alcanzar a ver en este caso porque la tengo disponible en el momento, la lista, es una lista estática de inmuebles, ¿sí? Esto tiene sentido de que muestre un inmueble de manera predeterminada si a la lista la tiene que ir cargando desde un API. Entonces, digo, bueno, mostrar mientras tanto una foto cualquiera y cuando llegue la foto normal, mostrar la foto que corresponde, ¿sí? Ok. Algo importante de esto es que le vamos a dar un tamaño. Si yo dejo, a ver, si las fotos fueron tratadas, ¿sí? Cuando se suban al servidor, eh, o a acá, y tienen un tamaño, un alto de 300 píxeles por 200, bueno, le dejo al Image View alto y ancho wrap content, es decir, lo que necesite la foto para mostrarse, que se adapte el contenedor al tamaño de la foto, todo bien. Pero como las fotos que pusimos tienen cualquier tamaño, y yo digo, no, restringilo a 300 por 200, bueno, entonces en ancho le voy a poner de manera explícita 300 píxeles por 200, ¿sí? Esto en la práctica siempre conviene, perdón, y el alt.
foto, 200 píxeles porque quiero mostrarlo en media de forma rectangular. Ahí está. Si ven que queda feo, lo pueden cambiar. Lo correcto es, digamos, que las imágenes estén tratadas, tengan un tamaño y, y bueno, y esto quede como wrap content, ¿no? Lo voy a anclar debajo del test view, lo voy a anclar debajo del test view que va a mostrar el precio, ¿sí? Y lo voy a anclar a ambos lados. Perfecto. ¿Se acuerdan el ejemplo de la clase pasada? ¿Sí? ¿Se acuerdan el ejemplo de la clase pasada que nuestro, este, nuestros ítem ocupaba todo el display, ¿sí? El ítem era muy grande, ¿sí? En esa lista. Entonces, eso ya lo vamos a cambiar ahora, ¿no? Bueno, lo primero que hicimos fue entonces crear un componente cuyo contenedor es un car view. Dentro, para organizar los elementos, usamos un constraint layout. Pusimos un text view para la dirección, para la superficie, para el precio y un image view, ¿sí? Dirección, superficie, precio y el image view, a este le podemos cambiar de nombre. Al image view también lo pienso acceder desde código para cambiar la foto, ¿no? Entonces le puedo poner un ID más representativo, qué sé yo, foto, ¿sí? Foto de inmueble, qué sé yo, refactorizar, ¿sí? Recuerden que los ID tienen que ser representativos para que después a ustedes les resulte cómodo, ¿sí? Intuitivo después cuando los tienen que acceder desde código, ¿sí? Bien. Sí, ustedes pueden tener dos proyectos abiertos al mismo tiempo, ¿sí? Ahí me preguntaban en Android Studio. Creo que por defecto te deja, ¿sí? Si vos tenés un proyecto abierto y decís nuevo, ¿sí? Te deja el anterior y te crea uno nuevo. Si no, eso lo configurás desde Setting, ¿sí? Desde File Setting vas a tener la opción, búsquenla, yo en este momento no recuerdo, pero sí se puede porque yo tengo en este momento dos proyectos abiertos, uno con la estructura más o menos para ir guiándome, porque tenemos poco tiempo, entonces hay cosas que voy a reusar copiando del proyecto viejo acá, entonces se puede. Bien, tenemos armado esto hasta acá, ¿no? Tenemos armado nuestro car. ¿Sigo avanzando? Bueno, entonces ahora eh, le quiero cambiar un poco el aspecto a a este contenedor, ¿no? Al car view, ¿sí? Me gustaría decirle al car view que el tamaño de la tarjeta, ¿sí? Sobre todo el alto de la tarjeta, sea el que necesita para que se muestren estos componentes, ¿sí? Entonces, me voy a ir a modo diseño para trabajar más cómodo. Ir a modo diseño y fíjense, ven que les quedó anidado dentro del car el constraint layout, ¿cierto? Nosotros vamos a trabajar ahora con algunas propiedades del car view, ¿sí? Vamos a trabajar con algunas propiedades acá desde el car view. Entonces, algo que voy a cambiar es el alto, ¿sí? En lugar de dejarle match parent, le voy a decir wrap content. Entonces, de esta manera le estoy diciendo, mira, que la tarjeta, el alto de la tarjeta sea el que necesita el car para mostrar los componentes que están adentro, ¿ven? Entonces, se va a adaptar la tarjeta a esto. Este es el display, pero el contenedor, el car, ¿sí? Nuestro car es este, ¿sí? Poquito, menos de la mitad del display, ¿sí? Más, esto lo podría optimizar un poquito más, ¿sí? Podría ser más chiquito. Bien, ahora, algo que quizás me interese, ¿sí? Es eh, marcarle un corner, ¿sí? Primero poner un color para que nos demos cuenta. Le vamos a poner un color de fondo a la tarjeta, ¿sí? Podemos poner un color de fondo a la tarjeta. Entonces, como es a la tarjeta a la que le estamos poniendo todo esto, vamos a abrir acá el elemento car, ¿sí? Estamos trabajando acá en el área de propiedades de CarView. Recién le cambiamos a la propiedad alto a wrap content, ¿no? El valor wrap content.
Si yo quiero cambiarle el color de fondo, ustedes tienen de card esta, background color, ¿sí? Card, background color, y le pueden poner un color, ¿sí? De estos estáticos, o pueden ponerlo en hexadecimal, ¿no? No sé, si yo sé que en hexa es numeral, ¿sí? FFF 000, ¿sí? Representa, no sé, el amarillo. ¿Ven? Con que me aprenda esa combinación, chao. Entonces, ¿qué aparece? Me aparece acá al costado la paleta de colores, ¿sí? Entonces yo puedo hacer un clic acá y elegir el color que quiero que tenga la tarjeta, ¿ok? Supongamos ustedes dicen, estaría bueno un color, no sé, azul. Yo soy para el diseño, seguramente ustedes van a elegir cosas más lindas. Pero bueno, no sé, qué sé yo, naranja, ¿sí? Bueno, elijo en la paleta, o acá tengo ya definido un naranja, o al menos yo lo veo como naranja. Ahí, bueno, elegí el naranja que me gustó, ustedes elijan el color que quieran, ¿sí? Ese valor se lo seteé a car, a la propiedad car, a background color, ¿no? De car. Fíjense que si voy a modo diseño, ¿sí? Yo le cambié el color a la tarjeta, ¿sí? Si el contraste me tapa el texto, bueno, también jueguen con el texto. ¿Sí? No sé, selecciono los text view y puedo cambiarle, ¿sí? El tamaño del texto, puedo cambiar el color de la fuente. Acá están todos los atributos, se me habían oculto acá abajo. Puedo cambiarle el color del texto. Por acá abajo debe estar text color, creo, si no. Puedo cambiarle el color del texto, el estilo, ¿sí? Tengo seleccionado el text view. Acá tengo texto, text color. Si se les pierden los atributos, ¿sí? Tiene la lupa acá arriba, ¿ven? Pueden escribir text color, y llegarían. Acá le puedo cambiar el color, ¿sí? Contraste con el naranja, que es negro, me parece. A ver, qué sé yo, este es negro. Ahí, negro. Que es ese hexa. Ahí me lo copié y toco el otro text view y le pongo el mismo color. Ahí se lo pego para que tengan el mismo color. Y toco este otro text view, color. Ahí se lo pego. Y a hago un clic acá en el goterito. Ahí se lo pego, en esta área, para que tengan todo el mismo color. Bien. Y ahí pueden cambiar también, aparte del color, selecciono el elemento, eh, tienen para cambiar el tamaño de la fuente, ¿sí? Por acá está text size, el tamaño de la fuente, el estilo, ¿sí? Si lo quieren en negrita, ¿sí? Hacen clic en la banderita y ponen bold, y lo pueden poner en negrita. Solo lo eligen ustedes, ¿sí? Bien. Lo importante es que cambiamos aquí con la propiedad background color el color de fondo del card view, ¿sí? Perfecto. ¿Qué propiedad puedo usar para ponerle bordes redondeados, para que se parezca más a una tarjeta? Voy a modo código. Fíjense que sigo acá en el área de propiedades del CardView. Me voy a poner por acá. Y acá lo que voy a trabajar es con corner radius, ¿sí? Radius, fíjense que tienen acá. Card corner radius. ¿Sí? Entonces, acá pongo la medida en dp. Mientras más grande es el número, más redondo queda. ¿Sí? Hasta puedo llegar a de forma circular si quisiera. No sé, creo que con 30 dp queda bien. Fíjense, si voy a modo diseño, ¿está? Ahí ya tiene poquito las esquinas redondeadas. Me gustaría que haya un padding, ¿sí? Es decir, que haya una separación entre el borde de la tarjeta y el contenido, ¿no? Estos textos que están acá adentro. Eh, entonces, ahí lo que puedo hacer, ¿sí? Es, ¿dónde estoy? Card border. Y acá separo. En realidad lo que voy a separar, ¿sí? Si le pongo padding al card view,
no separo separo todo lo que hay adentro, el bloque que está adentro, que es el constraint layout, ¿sí? Al constraint eh, va a hacer que la separación sea de los puntos de la distancia que yo ponga, ¿no? Entonces, acá, como propiedad adicional del car view, ahí vamos a poner content padding. Content padding. Ustedes pueden poner un padding para cada borde, ¿sí? Si pongo padding es para todos, igual que en HTML. Y acá podría ser la distancia, no sé, puedo probar con 10, vamos a probar con 30, vamos a exagerar así, y vamos a ver lo que sucedió. Vieron que separó, ¿sí? De los bordes del contenedor al constraint layout, ¿sí? Y los componentes adentro se adaptaron, ¿no? Queda bonito. Bien. Otra cosa, otra que pueden usar es la elevación, es decir, ustedes pueden darle un efecto 3D si quisieran. Entonces ahí lo puedo probar también al CAR. Acá tienen lo que es CAR Elevation y ahí ponen la elevación, qué sé yo, vamos a probar con D, con 20 y ahí pueden ir cambiando los valores para ir viendo cómo van quedando. ¿Ven? Si se alcanza a ver, ve como un sombreado, ¿no? Tiene una elevación el elemento. Bien. Bueno, entonces, las propiedades que hemos tocado, y tiene muchas más, por ahora fueron las de color, el car background color, el car corner radius, el padding, ¿sí? También como propiedad interesante y necesaria, y este elevation que no es tan necesario. Bien, bueno, pero me gustaría, ¿sí? Me gustaría em, al constraint layout, ponerle otro color, ¿sí? Que haga contraste con este que está acá. Qué sé yo, podría ser un naranja, no sé, más claro, más oscuro lo de adentro, ¿no? Se me ocurre. Vuelvo a repetirle. De diseño, este, ahí van a ser expertos ustedes. Entonces yo podría, ¿sí? Ahora, si le quiero cambiar el color de fondo al constraint layout, me voy, obviamente, al área de propiedades del constraint layout, ¿no? Acá en este caso, no es card background color, es background, ¿sí? Background. Y acá le puedo poner un color, ¿sí? Voy a poner un color cualquiera. eh, Numeral, pero. FF, tiki tiki tiki, que es amarillo. A ver cómo se ve. Ah, mira, se ve bonito. Bueno, ponele. Pero ¿qué pasa? Che, pero me gustaría. Está bueno, bueno, que sea amarillo, pero ¿y cómo le puedo hacer el efecto de las esquinas redondeadas? A el amarillo también, ¿sí? Al car. Ah, no puedo. No tiene para hacerle bordes redondeados a este contenedor. Pero sí puedo crear una figura que sea un rectángulo con las esquinas redondeadas y decirle al constraint layout que uso como fondo esa figura. Entonces, el constraint layout toma esa forma. Ese mismo concepto lo puedo aplicar para otros componentes, por ejemplo, un botón, ¿sí? Supongamos que ustedes crean una figura circular y de pronto dicen, bueno, yo quiero que los botones tengan esta forma, forma de círculo. Bueno, creas la figura y le cambias el fondo al botón, a esa figura y el botón toma esa forma. Sí, y sí, ¿cómo creo la figura? Bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿por qué les voy a mostrar cómo crear una figura que sea un rectángulo con esquinas redondeadas? Eh, y percoder nada más, pero no, es para ver cómo puedo hacer para que este contenedor de tipo constraint layout se adapte a una figura que yo he creado. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta acá todos? ¿También? ¿Lograron hacer el car con las esquinas redondeadas, por lo menos? Sí, profe. Sí, sí. Lo único que me quedó un borde en el constraint
layout, que no lo puedo sacar, pero Bien, bueno, no importa. es Ahí de lo de menos. te quedó con un borde alrededor. Sí, Está bien. No importa porque ahora lo vamos a cambiar ahora eso. Bien. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer para crear una figura que la va a usar de fondo el Constraint Layout para que se adapte a la forma de esa figura. Entonces, para crear una figura, vamos a hacer lo siguiente. También lo vamos a hacer en XML. Pero, miren, yo voy a cerrar acá. Cerré esta vista momentáneamente. Lo que voy a hacer es, en la carpeta drawable, ¿sí? Voy a hacer clic secundario, New, voy a elegir drawable, resource file, ok. Le voy a dar un nombre. Le voy a poner, qué sé yo, fondo. Pero el root me dice, ¿qué vas a hacer acá? ¿Qué tipo de elemento vas a crear? Una figura. Digo, shape, figura. Entonces, creo un nuevo drawable resource file, el nombre del archivo, se me ocurrió fondo, y el tipo de elemento, shape. Ok, y automáticamente él me crea una figura, ¿sí? La plantilla para la figura. Y acá voy a trabajar con XML para darle forma a esa figura, ¿sí? Fíjense que si yo pongo el modo diseño, ven que la figura es esta, que no tiene un tamaño, no tiene nada, ¿sí? Entonces vamos a ir trabajándola ahora a esta figura. Le vamos a decir, esta figura que tiene sus esquinas, perdón, sus esquinas, ¿sí? Tienen un radio de, por ejemplo, 20 dp, ¿sí? Esas son sus esquinas. Bien. Sí, a ver cómo se ve esto. Todavía no se ve nada porque no le puse color, no tiene nada, no tiene color. Ah, bueno, entonces, le vamos a decir acá. Vamos a armar un color. El color de relleno de esta figura, vamos a hacer que sea un degradé, ¿sí? Un degradé. Que use dos colores, ¿sí? Como hacen los degradé en Word, por ejemplo, ¿sí? No sé si las versiones nuevas de Word tienen esto, que ustedes puedan rellenar una figura con degradé y elegir dos colores, el ángulo del degradé y desde qué color arranca a qué color termina. O sea, quiero que arranque en un rojo y termine en un amarillo, por ejemplo, ¿sí? Puedo hacer ese efecto. Esa propiedad es gradient, ¿sí? Gradient. Entonces, dentro del elemento gradient, perdón, la propiedad es ángulo de inclinación, qué sé yo, 45 grados. Eh, que empiece en el color, no sé, puede ser, vamos a usar acá F, y acá puede ser lo mismo, FF, ¿sí? Pero ahí que empiece en el color rojo, le vamos a decir, en color rojo, 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 y termine en amarillo, ¿sí? Ponele, bueno, empieza en el color rojo, ahí me eligió el color, em, que finalice, ¿sí? Perdón, pero el teclado, que finalice en amarillo, dijimos. Bueno, ese me acordaba. ¿Dónde estoy? Numeral. Elijan el color que ustedes quieran, ¿sí? Ahí está, en amarillo. Y cierro gradiente. Entonces, esta figura, ¿sí? Por defecto es un rectángulo que tiene las esquinas redondeadas, ¿sí? Puedo ponerle más border, puedo cambiar el ángulo de inclinación, pero bueno, lo importante es que he creado una figura, después esto, vuelvo a repetir, es un mundo, tengo más cosas para elegir,
Ahí les voy a pasar el código de, de este ¿No me lo shape. puede mostrar al código porque no me sale como un error acá? Ahí lo muestro. Esperen que les voy a pasar. Pero. so- ahí les paso esto y ya les muestro el código. Fondo XML. Código. Ahí. Fíjense que acá cerré la propiedad gradiente, ¿sí? Bien, eso era Y, lo que me tocaba. y acá cerré la propiedad corner. Generalmente esos son los errores. Bueno, tenemos la figura, ¿sí? Tenemos la figura. Entonces ahora le queremos decir a nuestro constraint layout que se adapte a esta figura, ¿sí? Que su forma es la de esta figura que he creado. Entonces me voy a la vista ítem XML, voy a ir a modo diseño y lo que voy a hacer es perdón, al, acá al constraint layout, en lugar de ponerle un color de fondo, ¿sí? A mi constraint layout, en lugar de ponerle un color de fondo, yo quiero decirle que use como fondo el recurso, ese fondo que cree, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo referencio? Vieron que cuando ustedes están en Java, la clase que hace referencia al recurso es la clase R, ¿no? Entonces, si estuvieran en Java, pondrían R punto, draguable punto, ¿no? Bueno, acá en XML, para acceder a algún elemento de la carpeta de recursos, ponemos arroba, el nombre de la carpeta de recursos, draguable, y acá está fondo, ¿sí? Entonces, si yo pongo la vista diseñador, van a poder observar que nuestro constraint layout tomó esa forma, ¿sí? Tomó esa forma, ¿ok? Algo importante, algo importante. Yo podría haber armado los ítems del list view también con un car view. Sí, tranquilamente. Podría haber armado el ítem sin usar un car view y haber hecho esto, directamente un constraint layout y ponerle como fondo esto. Tranquilamente. ¿Sí? Tranquilamente. Em, bien. Tenemos entonces cambiado el fondo, logramos ver cómo creamos un car, cómo le dimos forma a ese car view, el color de fondo al car view. Después vimos cómo crear una figura y ponerle a nuestro constraint layout como fondo esa figura, ¿sí? ¿Cómo lo hicimos? Y en el car view, perdón, en el constraint layout, en la propiedad background, ¿sí? Eh, utilizamos de la carpeta de recursos draguable el fondo que hemos creado. El fondo es este fondo XML, que es nuestra figura. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien, perfecto. Entonces, aparentemente de nuestro XML ítem ya tenemos todo listo, ¿sí? Entonces, les voy a pasar también por aquí de la carpeta Leo, les paso el XML, el Activity Main XML, que ya estarían armaditos, ¿sí? Genial. Bueno, entonces ahora nos vamos a poner a trabajar con nuestro adapter, ¿sí? Vamos a cerrar este ítem XML, nos vamos a poner cómodos y vamos a empezar a trabajar con ya la parte Java, ¿sí? Porque ya la parte de las vistas las tenemos armaditas, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con nuestro adapter, ¿sí? Eh, esperen que quiero achicar la letra. Ahí se achicó. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a crear dentro del paquete de nuestra aplicación, ¿sí? Una clase. Acá tengo que crear otro paquete para poner el adapter. No, separamos el modelo,
¿sí? Pero generalmente el adapter, el viewModel, están en la misma carpeta en donde están las vistas que lo van a usar, ¿sí? Generalmente es así. Entonces acá, dentro del paquete principal, new Java class, y le vamos a poner a nuestro adapter inmueble adapter, ¿sí? Al shift punto era el que agrandaba. Ahí está, inmueble adapter. Hermoso. Perfecto. Ahora bien, este inmueble adapter, ¿sí? ¿Se acuerdan que ustedes cuando crearon el adapter para el ListView, ¿sí? Cuando crearon el adapter para el ListView, ¿cómo se llamaba el método que se ejecutaba automáticamente por cada elemento de la lista que tenía el adapter? Array adapter. La clase de la que extendía era ArrayAdapter, ¿sí? Pero dentro, cuando ustedes ponían extend ArrayAdapter, les pedía sobreescribir un método, o sea, sobreescribieron ustedes un método, que es el que se ejecuta por cada elemento que tiene la lista que tiene el adapter. O sea, el adapter adentro tenía una lista de inmuebles, ¿sí? Y ustedes sobreescribieron un GetView. método que es es getView, exactamente, ¿sí? Y ese getView, ¿sí? Es dentro de ese método getView es en donde ustedes obtenían la posición del elemento de la lista que se estaba, que se estaba recorriendo y también accedían al ítem, ¿sí? Desde ese getView ustedes podían acceder al ítem, ¿sí? A la vista que iba a mostrar un inmueble en particular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Todo sucedía dentro del método getView, ¿sí? Bueno, en el caso del array adapter, yo necesito de una clase aparte, ¿sí? Llamado holder, que, em, que tenga representado en Java los elementos de un ítem. Ah, o sea que el holder sería una clase, ¿sí? Que va a tener representado en Java estos elementos. Un text view para la dirección, un text view, sí, señor, exactamente. Eso va a tener el holder. Un modelo de la vista de un ítem. Para poder crear un adapter para el Recycle View, lo primero que tengo que tener es una clase que represente ese ítem, ¿sí? Bien. ¿Y esa clase que la pongo afuera? No. Esa clase generalmente la ponemos dentro de la clase adapter. Se va a hacer una clase interna. Ah, entonces quiere decir que acá, dentro de inmueble adapter, voy a crear una clase, ¿sí? Y como voy a crear una clase dentro de una clase, se la llama clase interna. ¿Mm? Esta clase la podemos hacer pública, es una clase. ¿Qué nombre le ponemos? Pepito, ponele. Sí, pero Pepito, después no voy a saber qué miércoles era Pepito. Y bueno, entonces es un view, ¿sí? Es una vista, un holder de una vista, un molde de una vista. Se me trabó el teclado. ¿Y de qué vista? De lo que sería un inmueble. Bueno, inmueble. Tomemos como regla ponerle así. Las clases que sean un modelo de una vista en particular, de una entidad en particular, bueno, poner view, holder, inmueble, por ejemplo, ¿sí? Molde de inmueble, qué sé yo, no me lo quiera. Pero para que sea un holder, ¿sí? Esta clase tiene que extender de recycle view, tiene que extender de recycle view y de la clase interna view holder, ¿sí? Ahí está. Más claro, ponerle agua, porque entonces, la clase interna tiene que extender de recycle view holder. Qué bueno. Che, pero me está dando error esto. Ah, porque te está diciendo, ¿sí? Que tengo que crearle un constructor, ¿sí? Porque holder, esta clase interna, tiene un constructor explícito. Bueno,
Y fíjense que me generó automáticamente un constructor que de alguna manera va a recibir un view que va a representar a este ítem, ¿sí? A este ítem. ¿Se acuerdan que en el adapter del ViewModel, en el método getView, en algún momento ustedes hacían eh, del inflate, usaban del layout inflater, usaban el método inflate, ¿sí? Al que le pasaban el XML del ítem y generaban un ítem view, ¿sí? Bueno, de alguna manera, después a este holder, a un objeto de tipo viewHolder inmueble, le tengo que pasar ese ítem, ¿sí? Pero para mí, ahora que estoy acá adentro y estoy con el código acá, este ítem representa esto, ¿sí? Para mí esto representa eso, ¿sí? Va a representar el ítem de la lista, punto. Ah, bien. Entonces, ¿qué va a tener como atributos esta clase? Y lo que va a tener que tener como atributo va a ser los text view de quién. Y el text view que representa la dirección, el que representa la superficie, uy, superficie, cie, su, uy, cualquier cosa aquí, superficie, coma, y el que representa el precio. Bien, ¿sí? Las tres variables son de test view. Ujú. Ah, pero también el ítem tiene, ¿cómo se llama el otro elemento que tiene? ¿Es un Un qué? image view. Ah, tienes razón. Un image view, ¿sí? Foto, fotito, fotero, el nombre que vos quieras, ¿sí? No necesariamente los nombres que pongo acá tienen que ser los nombres de los atributos, tiene que ser algo representativo, ¿sí? Bueno, este es de dirección, este superficie, este precio y este foto son los componentes, ¿sí? Em, que van a estar en este item view. Sí, muy bien, perfecto. Pero este ítem, ponele, este text view dirección. ¿A qué está apuntando en este momento? ¿Cuánto vale dirección? Porque acá tengo una variable de dirección de tipo testView. Bien, ¿cuánto vale? ¿Qué tiene? ¿Qué guardé ahí adentro? ¿Qué valor? ¿Qué dato está guardado ahí? Nulo. Nulo, ¿sí? Y yo no quiero que sea nulo. Yo lo que quiero que el objeto testView, el objeto dirección, que es un testView, apunte a un objeto que haga referencia del ítem a este testView, al de superficie, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cómo hacían para decir, bueno, fíjense que estoy dentro del constructor acá? Estoy en esta clase interna, estoy dentro del constructor y quiero inicializar esta variable. Entonces yo quisiera decir que dirección, que es el test view, es igual a... ¿Y cómo hago para buscar dentro del item view el elemento test view este? ¿Cómo lo buscaban? ¿Se acuerdan cómo hacían? Para decirle que el test view Item dirección, view ajá, item view. punto sería find view by ID. Eso, como no estoy usando binding, ¿sí? Para referenciar un elemento que tengo en un XML con un objeto, tengo que a través de un objeto que represente esa vista, usar el método findViewById, ¿no? Pero, r.id punto, y esto apunta al TV dirección. Ahí está, ¿sí? Al TV dirección. Y diría que superficie apunta item view punto findViewById r.id.tv superficie. Genial. Y diría que precio es igual itemView.findViewById r.id.tv precio. Y que foto es igual findViewById, perdón, itemView.findViewById r.id.foto. Listo. ¿Sí?
Ahora, ¿se dieron cuenta de algo? Que si yo tengo, miren, a ver, yo pongo r.id. Y miren, vieron que tengo TV precio, TV superficie, ¿sí? Y yo podría referenciar a un elemento que esté en otra vista sin darme cuenta. ¿Se entiende? Yo podría referenciar, no sé, ahí tengo un nav view, ponele, ¿sí? Todo bien, acá compila, pero en tiempo de ejecución, ¿sí? Cuando yo le pase el item view, cuando yo le diga, este item view es este XML, ¿sí? Va a buscar, che, ¿tenés en ese XML TV dirección? Sí. ¿Tenés TV? Sí. ¿Tenés precio? Sí. ¿Y este? No. ¡Prum! Se rompe la aplicación, ¿sí? Ese es el riesgo que tengo, ¿sí? Cuando no uso viewbinding, ¿sí? Punto ID, foto, ¿ok? Bien, entonces, esta es la única tarea que va a tener el view holder, ¿sí? Esta es la única tarea que va a tener esta clase interna, la de... em, o sea, lo que va a tener esta clase es em, el modelo en Java de esa vista, ¿sí? Los componentes de esa vista. Ahí les pasé el código de esta clase. Bien, pero acá estamos recién en un 10% de nuestro trabajo, un 20%, ¿sí? Entonces, fíjense que lo primero que hice fue armarme el holder. Bien, ¿y ahora qué hago? ¿Llegaron todos ahí a armar este holder? ¿Están en eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es retomar en donde dejé. Voy a decir, bueno, entonces mi clase inmueble adapter, ¿sí? Extiende de recycleview punto adapter y este, miren, recycleview de adapter, fíjense que esta clase adapter es parametrizada, ¿sí? Es parametrizada. Acá ya no es un tipo T, que por convención un T significa cualquier objeto, sino que acá es un BH, es decir, que espero un objeto de qué tipo, una clase de qué tipo tengo que pasar parametrizada. Viewholder. ViewHolder. Entonces, le digo al adapter que la clase ViewHolder, ¿cómo se llama la clase ViewHolder? ¿Cómo se llama? Viewholder inmueble. Bien, ViewHolder inmueble. ¿Sí? Muy bonito. Y acá me dice, che, bueno, perfecto, ViewHolder inmueble. Esta clase, adapter, es una clase abstracta, ¿sí? Entonces, el error que me está marcando acá es que tengo que implementar, ¿sí? Que implemente los métodos abstractos. Entonces, cuando ustedes dijeron que extiende del Recycle View Adapter y que el holder es de la clase inmueble adapter, una clase interna llamada ViewHolder inmueble, eso me está diciendo con este punto, que ViewHolder inmueble es una clase interna de inmueble adapter. Y sí, 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 recién me cree, me doy cuenta. Bueno, entonces, le digo implementar sus métodos. ¿Qué métodos? Todos, todos. Estos, ok. ¿Sí? Y ahora los vamos a ir trabajando. Ahí está. Ahí, mientras hayan llegado hasta ahí, aguántenme 3 minutitos. Ahí voy a buscar agua. Traigo agua, ¿eh? 2 segunditos.
Bien, estamos de vuelta. Bien, bueno, tenemos estos métodos. Tranquilos. Primero y principal, ¿qué dijimos que tenía que conocer el adapter? Basados en lo que tenían en el adapter del ListView, tiene que conocer lo mismo. ¿Se acuerdan qué atributos habíamos puesto? ¿Mm? ¿Qué atributos tenía el adapter del ViewModel? La, la posición y esas cosas, profe. No. Para poder conocer la posición del inmueble que estoy recorriendo, ¿qué tengo que tener? Entero. La lista, ¿sí? Ah, Uno de los listo. que Una regla. tenían era la lista de inmuebles, ¿sí? O sea, el adapter, de alguna manera, inmueble, de alguna manera tiene que tener una lista de inmuebles, ¿sí? ¿Se acuerdan que creo que le habíamos puesto listado nosotros de nombre al atributo? ¿Sí? De alguna manera va a tener que recibir la lista de inmuebles. ¿Qué otra referencia tenía? La del contexto, ¿sí? Y había otra también. ¿Cuál era la otra? A ver, están escribiendo en el chat. El Sí, layout inflator. el layout inflator. Exactamente. Layout inflator. Que es el objeto, que es el que se va a encargar, ¿sí? De inflar el ítem en el adapter, ¿sí? De inflar el ítem, perdón, de recuperar el ítem, ¿sí? Que tiene en el adapter, crear la instancia, crear la vista del ítem y después inflarla dentro del Recycle View, ¿sí? Bien, pero todas estas variables se inicializaban ¿desde dónde? ¿A través de quién? Del constructor. Muy bien, del constructor. Entonces tenemos que poner un constructor, que va a ser público, en el mismo nombre de la clase, inmueble adapter, ¿qué va a tener que recibir por parámetro? Y el orden no importa acá. Acá el constructor no me obliga a tener un constructor, este inmueble adapter, pero lo necesito porque si no, ¿cómo va a saber el adapter cuál es la lista de inmuebles? Bueno, va a recibir un list, una lista de inmueble, eh, no sé, listado. ¿Qué más va a recibir? Y tiene que recibir el contexto. ¿Qué más tiene que recibir? Y tendría que recibir el layout inflator. Layout inflator. Perfecto. ¿Y qué tiene que hacer por dentro? Y bueno, inicializar esas variables, ¿sí? Dis.listado va a ser igual a listado. Dis.contexto va a ser igual a contexto. Y dis.layout es igual a layout inflator. Listo. Entonces lo que hago es inicializar a través del constructor cada uno de estos atributos. ¿Sí? Genial. Perfecto hasta ahí. Bueno, ahora, ¿se acuerdan que ustedes, ¿sí? ¿Se acuerdan que ustedes me dijeron que el método que tenía el adapter de un ListView que se autoejecutaba por cada ítem de la lista era el método getView? ¿Sí? Y que en el mismo método getView yo accedía al ítem, ¿sí? Inflaba, creaba el ítem view y le seteaba, accedía al elemento de la lista y le seteaba a ese ítem view en cada uno de sus componentes los datos, ¿sí?
Bueno, acá lo hago por separado. Acá lo hago por separado. En este método, onCreateViewHolder, este método es el que va a crear el item view, ¿sí? Este método sería el que va a representar como un view nuestro ítem XML, ¿sí? ¿Y cómo hace eso? Y bueno, ¿cómo lo creábamos en el getView? Y hacíamos una variable de tipo view, decíamos de nombre item, item view, que pusimos de nombre, ¿sí? O el nombre que ustedes quisieran, item view, vamos a respetar camel case. Y acá para crear el item view, ¿se acuerda que usaban? Del layout inflater, el método inflate, ¿sí? ¿Y qué le pasaban? Le pasaban el ID del recurso, r.layout.item, le pasaban cuál era el padre, es decir, en dónde se iba a inflar, que era nuestro parent, parent, y le teníamos que indicar si era verdad o no que tenía elementos adjuntos, ¿sí? El ítem. No, este ítem es eso lo que voy a mostrar, no lleva otro elemento. Entonces, falso, pero false. Ahí está. Bien. Y ese ítem es lo que va a retornar el método onCreateViewHolder, ¿sí? Entonces, este método va a retornar ese ítem view. Esa es la tarea, perdón, no tiene que retornar el ítem view, tiene que retornar un view holder, ¿sí? Es decir, que un new, tengo que hacer un new de mi clase viewHolderInmueble. ¿Y vieron que mi clase viewHolderInmueble, esta interna, tiene que recibir un item view? ¿Sí? Y que yo les decía, bueno, vamos a suponer que ese item view es este ítem, ¿sí? ¿Estamos? Entonces ahora sabemos cuándo se va a ejecutar este constructor, ¿sí? Cuando automáticamente se ejecute el onCreateViewHolder y se ejecuta esta línea 32, acá le estoy pasando el item view, ¿sí? ¿Ok? Entonces, este objeto que se retorna, este viewHolder, ya va a representar, ya va a ser una clase Java que va a tener por dentro como atributos estos elementos: dirección, superficie, precio. ¿M? Este método lo va a usar por dentro el adapter, ¿sí? Cuando se lo pase al Recycle View, ¿no? Ahora, el método análogo al getView, ¿sí? El método que se ejecutaría por cada elemento que tengo en la lista es este, el onBindViewHolder. Este es el que hace el vínculo, el link, ¿entre qué cosa? El elemento de la lista que estoy recorriendo y el ítem, ¿sí? Fíjense que este método me devuelve un holder, ¿sí? Me devuelve un inmueble view holder, ¿sí? Este objeto holder es el que representa al ítem view, que tiene estos atributos: dirección, superficie y precio, y recibe por parámetro el índice de la lista que está recorriendo, ¿sí? ¿El índice de qué lista? De esta lista, de la de inmuebles, ¿sí? Entonces, acá directamente lo que voy a decir es lo siguiente. Le voy a decir a este holder, ¿sí? Voy a decir holder punto. Fíjense que acá accedo a los atributos, ¿ven? Superficie, dirección. Es decir, la dirección, cuando pongo holder punto dirección, dirección es un text view que tiene el método setText para que le setee el dato. ¿Qué dato le voy a setear? Y de la lista que estoy recorriendo, que es listado, punto get, ¿y cuál es el elemento? ¿Cuál es el índice del elemento? Y si pongo 0, me refiero al primer inmueble. Si pongo 1, al segundo. No, de paso, posición, que es la variable que va a ir referenciando a cada uno de los elementos. Pero cuando yo pongo listado.get, recupero un inmueble, ¿sí? Yo de ese inmueble, el dato que necesito extraer es la dirección para seteárselo a este TextView. Entonces, de ese inmueble, punto, get dirección. Che, pero ¿y no puedo recuperar antes el inmueble? Sí, yo podría hacer esto: crear una variable de tipo inmueble,
qué sé yo, que se llame inmueble actual, como habíamos hecho en el adapter del list view, y acá decir, el inmueble actual es el que está en la lista, get, position, y ahí tengo el inmueble. Entonces ahora es más fácil decirle, mira, a este text view dirección que tiene el holder, le voy a setear el texto, le voy a setear la dirección. ¿De quién? Del inmueble actual, punto get dirección. Bien. Entonces ahora, del holder, punto superficie, punto set text, ¿sí? Y le voy a setear del inmueble actual, punto la superficie, ¿sí? Como lo que espera el set text es un string y superficie, el get superficie me va a volver un doble, le puedo concatenar una comilla para que sea un string, ¿sí? Un alumno en la comisión anterior me preguntó, me dice, profe, usted cuando muestre, ahora acá en cada ítem, va a aparecer directamente, no sé, colón 321, 135.000, ¿sí? 100, la superficie, por ejemplo, y la foto, ¿sí? Y bueno, voy a inferir que por el string que aparece, colón, es la dirección, que por el número que aparece es la superficie, que por el número que aparece es el precio, pero ¿no podría concatenarle yo el texto de título? Sí, podría decirle, mira, en el de dirección, decirle que voy a poner una cadena que diga dirección, ¿sí? Dos puntos, espacio, y le concateno la dirección. Acá para la superficie, podría decirle superficie, dos puntos, espacio, comillas, y le concateno la superficie, ¿sí? Entonces aparecen con el titulito. Eso lo deciden ustedes. Holder punto precio, set text, y acá lo mismo. Le digo, ponga la cadena precio concatenado al precio del inmueble actual. Inmueble actual, get precio, ¿sí? Y ahora con la imagen. Holder punto foto. La foto es un image view, entonces tiene el método, tiene varios métodos para que yo le setee la imagen, ¿sí? Dependiendo del formato de la imagen. Entonces acá sería eh, un set image drawable, así, ¿no? Este era. ¿No es Image Resource? Ah, sí. Set, pero image resort, acá, a través de recurso. Si es un bitmap, si es un drawable y si es, en este caso, es de recurso. Acá, el set image drawable, tengo que crear un drawable que tenga el recurso, ¿sí? Acá directamente me es suficiente poner el entero del recurso. R, r.drawable.casa. No, cualquier cosa estoy diciendo. Acá, la foto que está en el inmueble actual. Entonces sería Sería get photo. image, inmueble actual, get photo. Ahí está. ¿Sí? Ahí se me mezclaron los papeles a mí. Bueno, entonces ahí tendrían construido el onBind view holder, que sería el método análogo al get view que ustedes tenían en el adapter de, del list view, ¿no? Fíjense que acá también me sobrescribe el método getItemCount, que por defecto devuelve cero, y este método tiene que devolver el tamaño de la lista, la cantidad de elementos que tiene la lista. Entonces, en lugar de devolver cero, ¿qué tendría que devolver? Listado.size. Sí, señor, listado.size. ¿Sí? Eso también es lo que redefinimos, ¿no? Que el getCount devuelva el tamaño de la lista actual. Entonces, ahí les voy a pasar por código, por chat, perdón, eh, esta clase, inmueble adapter, ahí para que tengan para copiarla. Bien, entonces estamos
Ahora sí podríamos decir que estamos un poquito más cerca del final porque ya tenemos de lo que habíamos propuesto, ¿sí? Eh, ya tenemos acá, ya tenemos qué cosa. Y tenemos creado la entidad inmueble, sí. Tenemos creado el ítem, sí. Tenemos en el activity main el recycle view, ¿sí? Sí. Y ya tenemos nuestro adapter, sí. Entonces ahora nos vamos a concentrar en en el view model para armar la lista de inmuebles, que tenga un mutable el view model, ¿sí? Para que después el activity, observando ese mutable, recree en la vista el list view, ¿sí? Hay dos cositas que nos olvidamos de decirles que vamos a hacer, ¿sí? Es una, al recycle view que pusimos acá no le pusimos un ID, ¿sí? Entonces le vamos a poner un ID porque después lo vamos a querer acceder de ese código. Y otra cosa, vamos a activar el view binding, ¿sí? Entonces le vamos a poner un ID al recycle view y vamos a activar el view binding. Entonces, en nuestro proyecto, ¿sí? Vamos a cerrar estas pestañas. Vamos a ir a Main Activity y, bueno, podemos hacerlo en modo código si queremos. A nuestro Recycle View le vamos a poner el ID acá porque me cambió la vista. No sé qué hice yo acá. Bueno, ustedes tienen acá el modo diseño, tenían acá un Recycle View. Nunca lo pusimos al Recycle View, ¿o sí? No, No, nos olvidamos de eso. Entonces, en el Activity Main, ¿sí? Donde ustedes tienen, en el Activity Main, en donde ustedes tienen como contenedor un constraint layout y tienen el text view ese de Hello World, borren el text view de Hello World y vamos a poner acá nuestro Recycle View, ¿sí? Arrastramos el Recycle View, eh, le decimos el ancho y el alto de este recycle va a ser match parent, que ocupe todo el ancho. dice que necesita descargar una dependencia, ¿puede ser? Sí, le dicen que sí. ¿Sí? Si les dice que tiene que dejar una dependencia, le dicen que sí, por favor. Una vez que se los deje arrastrar, lo anclan al borde superior, al borde derecho y al borde izquierdo. ¿Sí? Lo anclan a todos lados. A ustedes les va a ocupar todo el display, a mí no, porque algo hice cuando creé el proyecto que no elegí sin darme cuenta. eh, acá está. No elegí. Ahí está, ahí les ocupo. No había elegido Empty View Activity, se ve que elegí otra cosa. Bueno, entonces pusieron el Recycle View, en las propiedades le dijeron Match Parent, tanto para el ancho como para el alto. Le vamos a poner un ID, ¿sí? Qué sé yo, lista, Enter, y ahí tenemos nuestro Recycle View. Fíjense que por defecto los ítems de Recycle View son Text View, ¿ven? Ítem 0, ítem 1, ítem 2. Entonces, nada, lo que ahora vamos a hacer es crear el View Model y después, en el Main Activity, una vez que tengamos las listas, le vamos a decir a nuestro Recycle View que el adaptador que dice cómo se tiene que mostrar cada ítem es Inmueble Adapter, ¿no? Bueno, ya hemos modificado nuestro XML del Main Profe, ¿de Activity. dónde sacó la lista? No la sé. A la lista la saqué de elementos comunes, tendría que estar. Ahí está recreando. Acá de elementos comunes, en la paleta, ahí tenés Recycle View. Ah, ok, me quedo con el nombre de... Ya le cambió la ID a usted por eso. Así, acá al cambiarle el ID, justamente en el explorador de componentes, en el árbol de componentes, aparece con el ID. Es una forma también de darme cuenta que tiene ID. ¿Sí?
Perfecto. Bien. Em, bueno, entonces ahora nos vamos a centrar en el ViewModel. Es una clase Java, entonces vamos al paquete principal, new, Java class. Este va a ser main activity ViewModel, ¿sí? Para que sea un ViewModel, tiene que extender de Android ViewModel. Le digo que me genere, le digo que me genere constructor. Perfecto, ¿sí? Bien, entonces, nuestro ViewModel, ¿qué tarea dijimos iba a tener? Y la de crear la lista de inmuebles y seteársela a un mutable. Entonces yo ya sé que va a tener como mínimo un mutable, perdón, acá como atributo, mi clase MainActivityViewModel, un atributo de tipo mutable, un mutable LiData de tipo lista de inmuebles, ¿sí? Va a ser de tipo list de inmueble, ¿sí? Importo list, y si hace falta importo inmuebles, también se nos marca. Y acá le puedo llamar eh, lista mutable o inmuebles mutable. Voy a poner inmuebles mutable. Ahí está. Recuerden de no inicializar la variable acá, ¿sí? De acá no hacer un new mutable, ¿ok? Recuerden también de no inicializarla tampoco en el constructor, ¿ok? De no hacer acá un this inmueble mutable es igual. No. Para inicializarlo, vamos a hacer un método get, ¿sí? Porque así lo que hacemos es lo siguiente, que cuando desde afuera, la activity, para poder poner un observer a este mutable de inmueble, la única forma que tenga sea a través del método get y que sea el get el que lo inicialice. Es decir, que si hay un observador, lo inicialice y si no, no lo inicialice. ¿Sí? Entonces, este get va a devolver un supertipo de mutable, que es la idata. ¿Sí? Fíjense que a pesar de que el atributo inmueble mutable es de tipo mutable, inmueble mutable es de tipo mutable la idata, el get devuelve un la idata. ¿Sí? Es como si esta variable fuese de tipo alumno, ¿sí? Y el get lo hago de tipo persona, ¿sí? Estoy devolviendo el genérico. Este de es un covariante, digamos. List de inmueble. Y el get, y bueno, se va a llamar get, y el atributo, ¿cómo se llama? Inmuebles mutables. Bueno, este es el get del atributo inmuebles mutables. No hay nada raro acá. ¿Sí? Lo único raro de esto es que el get tiene como tarea ¿qué cosa? Ir retornar lo que hay acá. Retornar el estado de esta variable. Pero lo que vamos a hacer acá es verificar si el estado de esa variable es nula, la inicializamos, ¿sí? Acá decimos que inmueble es mutable, es igual a new mutable la data, y retornamos inmueble mutable, ¿no? Esto quiere decir que esta variable, inmueble mutable, solamente se va a inicializar si alguien llama, o sea, si ese alguien es, si la activity llama al método get inmueble mutable, ¿sí? Recién se va a inicializar esta variable. Bueno, ¿y qué otra cosa va a tener el inmueble? Y bueno, va a tener el método público para que sea llamado en algún momento desde la activity para crear la lista de inmuebles, ¿sí? ¿Y por qué lo hago a separado? ¿No podría crear la lista de inmuebles por acá y seteársela, como me preguntaron en la clase pasada? Sí, pero estamos emulando que va a haber un método que va a tener como tarea, si bien ahora se lo voy a dejar codear a la lista, pero bueno, ese método podría tener como tarea conectarse a un API y traer la lista de inmuebles, ¿sí? Este método se va a llamar, qué sé yo, crear lista, algo así. Bien, entonces, ¿esto qué va a hacer? Iba a crear la lista de inmuebles. ¿Y cómo crearía la lista de inmuebles? Y con una implementación de list, podría ser un array list, como me dijeron en la clase pasada, de tipo inmueble, ¿sí? Eh,
llamada lista, le puedo llamar, igual a new array list, y después lo que voy a hacer teniendo esta lista, le voy a meter inmuebles, qué sé yo, 3 4 inmuebles, 5 20 para probar. Lista.add, y acá instancio un inmueble, ¿no? New inmueble, todo igual como hicieron la clase pasada, que tiene la dirección, colón 321, coma, la superficie, 100 metros cuadrados, coma, el precio, 135.000, no sé, coma, y la foto, casa 1, por ejemplo, ¿sí? Selecciono, Shift, inicio, copio, peguen las veces que quieran, aunque se repitan las imágenes, no hay problema. De paso, para ver cuál es el comportamiento de un Recycle View también, cuando hay elementos, si se activa el scroll y todo eso. Esto va a ser Mitre 640. Te le podemos poner que tiene, uy, 200, 300 metros cuadrados. Bueno, esto sale este, 535.000 dólares. Casa 2, este va a ser casa 3. Este le puedo cambiar el precio, qué sé yo, 95.000 porque tiene, no sé, 70 metros cuadrados. Y este es Palucho 321. Bien, ahí tenemos nuestros inmuebles. Y lo que tendría que hacer ahora es setear el mutable con esta lista, ¿sí? ¿Y por qué tengo que setear el mutable con esta lista? Y porque quiero avisarle a la vista de alguna manera que ya están los inmuebles, ¿sí? Y la forma que tengo desde el ViewModel de avisar algo a la vista, ¿sí? De enviar algo a la vista para que se muestre es a través de un mutable. Entonces, y el mutable que tengo es inmuebles mutable. Obviamente que este inmueble mutable, ¿sí? Corro riesgos de que esté en nulo. Por eso me tengo que asegurar desde el activity que primero se llame el método get, es decir, que primero ponga el observer y después llama al método que arme la lista, ¿no? Pues si no, esto va a estar en nulo. Set value, y le paso la lista, ¿sí? Y esta sería la única tarea, si no se me escapa nada, que tendría que hacer el ViewModel, ¿no? Armar la lista, avisarle al mutable y listo, ¿sí? Bien. Vamos a activar el ViewBinding. Ustedes armaron la lista de inmuebles. Eh, ¿Cómo activo el ViewBinding? ¿Dónde lo abro? ¿Qué abro? Era el La Bill música. Gradle, ¿no? Exactamente. Abro, exactamente. Bien ahí también, Gabriel. Es el Bill Gradle. Es el que tengo dentro de app, ¿sí? Es este que se ve acá, que lo tapé recién. Acá. Entonces acá, dentro de el archivo, antes de que se cierre el elemento Android, bueno, ahí activo, ¿ven? Build, feature, ¿sí? Viewbinding true. Yo ya sé que por el tipo de proyecto que había elegido equivocadamente me lo había generado ya. Acá está. Build, feature, viewbinding igual a true. Y ya activé acá el viewbinding. Recuerden que cuando escriben, agregan esto, ¿sí? Inmediatamente acá arriba les va a aparecer sincronizar, ¿sí? Sign, les dice acá. Sincronizar. Hacen un clic, esperan. Lo que va a hacer eso es generarles automáticamente una clase por cada archivo que tengan en layout, ¿sí? Por cada XML que tengan en layout. Con el mismo nombre del XML, ¿sí? Activity main, binding. Item, binding. Les creo también. Bien. Ya teniendo hecho el viewModel, ya habiendo activado el viewbinding, el viewbinding lo podría haber activado desde el inicio también, si hubiese querido. Entonces ahora me voy al main activity, ¿sí? Acá mi main activity
lo único que tiene que tener es, esto lo voy a sacar porque me lo generó cuando me equivoqué de proyecto. Lo que va a tener que tener mi activity, ¿sí? Lo que va a tener que tener mi activity, está bien, está bien, está bien. Lo que va a tener que tener mi activity es, bueno, como atributo, una variable de tipo activity main binding, ¿no? El mismo nombre del XML. Y una clase que representa, un atributo que represente el viewModel, ¿sí? Vamos a poner esos dos atributos, main activity viewModel, MB. ¿Qué voy a hacer en el onCreate? En el onCreate. Después de la llamada super, voy a inicializar el binding, ¿sí? Como vimos. Activity main binding, invoco el método inflate y pasándole como referencia el layout inflater, ¿sí? Me genera un objeto del tipo activity main binding, ¿sí? Este objeto es el que representa a mi vista, ¿sí? El que va a tener el constraint layout, el que va a tener el recycle view adentro, ¿no? Me aseguro de al método setContentView pasarle el binding, ¿no? Eso es importante. Puedo hacerlo después o puedo hacerlo inclusive antes de eso, inicializar el viewModel, ¿sí? Lo puedo hacer después del setContentView para no olvidarme. Y acá inicializo el viewModel. La variable viewModel la inicializo así. ¿Se acuerdan que era Android viewModel Factory? ¿Sí? Android viewModel Factory. Punto. Get instance. Le paso la referencia de aplicación. Get application. ¿Sí? Encadeno con el método create. Le paso la clase, ¿sí? Del viewModel, que es main activity viewModel punto class. ¿Sí? Punto class. Ahí está. Bueno, ya tengo acá el viewModel. ¿Sí? ¿Qué harían ahora ustedes? ¿Qué tendrían que hacer acá? ¿Eh? ¿Qué harían? Perdón. ¿Hay que llamar al método, profe, o todavía no? Sí, o sea, yo podría llamar del viewModel al método crear lista. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Cuando yo le diga mi viewModel, crear lista, va al método crear lista. Arma la lista de inmuebles y cuando se la setea al mutable, ¡cuac! ¿Qué pasa? Va a dar una null pointer exception acá. ¿Por qué? Porque esta Porque no variable lo inicializamos. no está inicializada. ¿Y cuándo se inicializa? Cuando alguien llame al método getInmueble. ¿Sí? Entonces, antes de llamar ese método, ¿qué tendría que hacer yo? Llamar al método getInmueble, ¿no? Mi viewModel getInmueble. Perfecto. ¿Pero qué? ¿Lo llamo solamente para que cree la variable mutable? No, porque el getInmueble no solamente va a crear, instanciar la variable del mutable allá del lado del viewModel, sino que además me devuelve un LiData. ¿Para qué? Para que le pongas, ¿sí? Un observer, ¿sí? Un observador. Ah, ¿y qué espera ese objeto observador? Espera referencia del contexto, ¿sí? Y espera un delegado, es decir, espera un objeto que es el que va a manejar la situación cuando se setee del lado del viewModel el mutable. Entonces espera de acá un objeto que implemente la interfaz observer. New observer, ¿sí? Entonces, espera como segundo parámetro un objeto que implemente la interfaz observer, ¿sí? Eh, que tiene el método onChain que yo debo sobreescribir con lo que quiero que haga, con lo que quiero que se haga cuando reciba la lista de inmuebles. Fíjense que el onChain recibe una lista de inmuebles. ¿Y qué lista de inmuebles va a recibir? La que me van a setear del lado del mutable. ¿Sí? Entonces, del lado del viewModel, perdón. Del lado del viewModel, seteo al mutable. El observer que pongo del lado del activity recupera
ese inmueble. O sea, la forma que tiene el ViewModel de pasarme algo a la vista es a través de un mutable y un observador del lado de la activity. ¿Sí? Dicho de otra manera, este método onChain se va a ejecutar solamente cuando del lado del ViewModel se haya armado la lista. ¿Sí? Se haya ejecutado el método setValue. ¿Estamos? Y ahí recupero la lista de inmuebles. Bueno, ¿y qué hago con esos inmuebles? Y los quiero mostrar. ¿En dónde? Y en el Recycle View. Ah, bien. Entonces lo que tenés que hacer ahora acá con esos inmuebles es crear el adaptador. Crear un objeto de tipo inmueble adapter, IA, por ejemplo. ¿Y qué le tenemos que pasar al inmueble adapter? Le tenemos que pasar la lista de inmuebles, el contexto y un layout inflator. Bueno, la lista de inmuebles la tengo acá. Es inmuebles. Bien. El contexto, y yo vi que si ponía dis acá, me da error porque estoy parado en el observer. Estoy dentro de la clase del objeto observer. Entonces, la única forma de referenciar la activity es mainActivity.dis, coma, y el tercer parámetro es layoutInflator. ¿Cómo obtengo un layoutInflator? Con el método getLayoutInflator. ¿Sí? Punto y coma. Tengo el adapter. Yo ahora lo que tendría que hacer es a ese adapter seteárselo al Recycle View. ¿Sí? O sea, yo tendría que hacer algo parecido a lo que hice con el ViewModel. Binding.lista, que es el Recycle View, punto set adapter, ¿sí? Y le paso el adapter. Pero, ¿sí? Ahí está, y le pasé el adapter. Pero acá hay un agregado, ¿sí? El agregado es que yo metí dentro de, del adapter como ítem un card view. Entonces yo tengo la posibilidad de elegir cómo quiero que se muestren esas tarjetas, ¿sí? Una por fila, dos por filas. Esto es algo que también me permite el Recycle View, ¿sí? ¿Ah? Decir cuántos ítems por filas quiero que se muestren. Para eso voy a usar un grid, una grilla, un grid layout manager, ¿sí? Grid layout manager, lo voy a instanciar, new grid layout manager. ¿Qué espera? Ese Grid Layout Manager espera, por un lado, la referencia del contexto, ¿sí? Que ya sabemos, se la pasamos, como sigo estando dentro del observer, main activity, eh, main, pero, main activity.dis, bien. El segundo parámetro que espera es la cantidad de elementos, la cantidad de ítems que quiero que muestre por fila. ¿Cuántas tarjetitas querés que muestre en una fila? Y una, dos, las que ustedes quieran. Vamos a poner dos por fila. ¿Sí? El otro parámetro es cómo quiere que aparezcan esa lista, de forma vertical o en forma horizontal. Puedo poner Grid Layout Manager punto vertical. Después prueben ustedes qué pasa. El otro parámetro espera un booleano. ¿Sí? Si yo le pongo true, le estoy diciendo que la muestre en orden inverso. ¿Sí? A los elementos de la lista, a los inmuebles, los muestra de atrás para adelante. ¿Sí? Si pongo true, los muestra en orden inverso. Si le pongo false, los muestra en el orden que están. ¿Sí? No los invierte. Entonces, false. Genial. Y entonces ahora lo que voy a hacer es, antes de setearle el adapter, le voy a decir a mi lista, binding punto, eh, binding.lista punto, le voy a setear el set manager, el administrador, ¿sí? Eh, está bien, Set Layout Manager. sí, set layout manager, set layout manager, y le paso el manager mío es el grid layout manager. Ahí está. Entonces, le seteo el manager y después le seteo el adapter. Esto es la tarea que tendría que hacer el método onChain eh,
del observador de la lista de inmuebles, ¿sí? Y recién después de haber activado el observador, le diría mi viewModel.creaLista, ¿sí? Entonces, cuando se ejecuta el método crear lista del viewModel, ya está inicializado ¿sí? Cuando se ejecuta este método get, inicializa el mutable. Y queda en segundo plano un observador de ese mutable, ¿sí? Entonces, cuando se ejecuta el crear lista, viene acá, arma la lista de inmuebles, ¿sí? Esto ya está inicializado, entonces le setea la lista. Inmediatamente, cuando le dice al mutable setList, reacciona el método onChain, ¿sí? Este observador detectó que hubo un cambio en esa lista de inmuebles que estaba observando, ¿sí? Ejecuta el método onChain, me pasa la lista de inmuebles y, bueno, hago lo que tengo que hacer. Armo el adapter, pasarle la lista de inmuebles, armo el administrador de disposición y se lo seteo a esos datos al Recycler View, ¿sí? Y eso sería todo. Prueben, ahí les paso la clase de Main Activity, después les paso el proyecto completo para que lo puedan probar.